Bueno, primero que todo agradecerle la participación de todos los colegas aquí presentes. Muchos de ustedes están dedicando tiempo. Hola. Bueno, escucha mejor. Primero que todo agradecerle la participación a los colegas que aquí estamos presentes. Mi nombre es Inés Rubio Blanco, como había comentado anteriormente, soy especialista en hematología y trabajo actualmente en el Instituto del Seguro Social de El Salvador, en la Torre Oncológica, como miembro del gabinete del staff de médicos hematólogos. Aquí quiero agradecerle primero, porque ya luego de 2 conferencias yo creo que muchos van a necesitar una transfusión o van a necesitar ya ir a refrigerio, pero solo voy a pedir unos minutitos nada más. Mi conferencia es acerca de la seguridad transfusional. Aquí tenemos que ver cómo en dos simples palabras se hacen una serie de procesos donde van a tomar desde horas hasta días para llegar a una seguridad transfusional. Y como todos sabemos, si buscamos hoy en la literatura, en los buscadores científicos, PubMed, Medline, ESCO, la medicina se ha hecho más factible gracias a la medicina basada en evidencia, donde cuando hablamos de seguridad tenemos que llevar a la par también lo que se llama la eficacia y seguridad de cualquier método terapéutico que estemos utilizando en la actualidad, ¿no? Los fármacos o que se introducen o cualquier método terapéutico tiene la ventaja de que con esta medicina basada en evidencia uno lo lleva a un estudio randomizado o un ensayo clínico y va a sacar sobre todo las 2 variables que van a ser una eficacia de ese medicamento, que vamos a ver las tasas de respuesta globales, tasas de respuesta completa, vamos a ver también por un log rank, es decir, una curva de Kaplan-Meier, vamos a ver lo que se llama la curva de sobrevida global y sobrevida de libre progresión, y ya cuando pasamos a fase 3 del estudio o de cualquier estudio, ya sea de randomizado o un estudio observacional, vamos a ver lo que se llama la seguridad de ese medicamento, ¿no? Ahora, en la transfusión, le comento esto, que no ha sido así. Lo que hacemos ahora en 3, 4 años o 5 años de un estudio randomizado, la historia de la transfusión no ha sido así y que fue anteriormente, comenzó desde la antigüedad. Entonces, a modo de presentación tenemos el cuadro, es decir, aquí vemos cómo el artista Lorenzo, el italiano Lorenzo, dibuja por primera vez lo que se llama, es decir, basado en el pasaje bíblico de la resurrección de Jesucristo, como el sangramiento de Jesús, es decir, su sangramiento de Jesús nos da vida. Otros pasajes bíblicos donde vamos a encontrar cómo le dan la importancia de la sangre, sobre todo en Levíticos 17:11, que la vida, es decir, del cuerpo es la sangre. Desde esa época estamos viendo la importancia de la transfusión. Como hacía referencia en la ponencia anterior, aquí vemos también en el siglo XV, justo cuando se descubre las Américas, en 1492, como el fallecimiento del Papa Inocencio VIII, donde se dibuja la muerte y que fue el primer intento de transfusión, como es lógico, fue fallido. Se sacrificaron, aquí vemos, es decir, tres vidas para dar aporte transfusionar a una persona moribunda, en el cual, por supuesto, como no se tenía evidencia de la transfusión, solo se conocía hasta ese entonces que era importante para la vida, pero no teníamos evidencia de cómo se iba a hacer una transfusión segura. Posteriormente, ya cuando se forma la Real Academia de Inglaterra, es decir, la Real Academia Médica de Inglaterra, en el 1616, William Harvey describe por primera vez la circulación sanguínea. En ese siglo vemos cómo personas, es decir, no médicos, introducían en la sangre, o decirlo, en la circulación, distintas sustancias como drogas, alcohol, hay estudios que habían introducido otro tipo de drogas, y el médico Richard Lower, un inglés, en 1665, hace el experimento inicialmente, como siempre ha sido en las historias de los experimentos, en un animal, en este caso un perro, donde demostró que si lo hacía sangrar casi hasta la agonía de la muerte,
en ese momento le transfundió sangre de otro perro, arteria-vena, vía arteria-vena, y logró revivir el animal. Posteriormente, el mismo médico, Richard Lower, transfunde a Arthur Koch. Este paciente lamentablemente desencadenó una reacción posttransfusional y, como es de esperar, para aquella época fallece. Al mismo tiempo, es decir, esto fue en Inglaterra, al mismo tiempo nos trasladamos a la Francia, donde el médico también, Jean-Baptiste Denis, un médico que también comenzó sus estudios, al igual que William Harvey, comenzó sus estudios en animales y posteriormente intenta la primera transfusión en Francia en la misma época, con un paciente con una enfermedad psiquiátrica, donde describe por primera vez los síntomas de una anemia hemolítica posttransfusional aguda. Entonces, hace resección, ya se desiste de los intentos de transfusión porque se sabía que era importante hasta la fecha, pero no se tenía un consenso normado de que iba a ser efectivo o seguro una transfusión de la sangre. No fue así hasta el siglo XX, donde en 1900 Karl Landstein, padre de la inmunohematología, describe los 3 grupos sanguíneos, el A, el B y el C, que sabemos que el C actualmente, como había comentado en ponencias anteriores, es lo que conocemos como el grupo 0, que no presenta ningún tipo de antígeno en la membrana de los eritrocitos. En el 1902, 2 estudiantes, Castello y Storley, describen el 4.º grupo, que es lo que se conoce hoy como el grupo RH, que son 3 antígenos con sus variantes. Y en el 1908, Hauthofen por primera vez hace la transfusión sanguínea efectiva, como los conocimientos ya basados de Karl Landstein, como los anticuerpos y las respuestas inmunológicas inicialmente. Hasta la fecha, las transfusiones eran eran paciente y donante, y la transfusión iba a ser siempre de una arteria a un sistema venoso del receptor, ¿no? Tenía el inconveniente de que la sangre, por las mismas condiciones, la liberación de interleuquina, cuando hay un daño vascular, hay una activación del factor 7, factor tisular, y desencadena la cascada de la coagulación, donde este proceso no era seguro porque la sangre se comenzaba a coagular una vez que pasaba cierto y determinado tiempo fuera de la circulación. En ese entonces, Louis Agot describe lo que se llama el citrato de sodio como anticoagulante, que esto permite la conservación y el uso posterior a la sangre. No solamente tenía que ser al momento de la transfusión. Aquí, luego de esto, hay 2 eventos desencadenantes que están relacionados con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Cuando llega la Primera Guerra Mundial, a principios del siglo XX, aumenta la demanda de transfusiones, y lo que lo hacía seguro, por aquí se ve como la Marina Americana, el capitán Howard Robinson, en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, hace el primer soporte transfusional lejos de un paciente, es decir, lejos del donante. Ya una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, aparece el primer banco de sangre, que data en la fecha de 1934, que fue en Chicago. Posteriormente, hasta la fecha, teníamos dos caminos que habían tomado. Desde la antigüedad sabíamos ya por los pasajes bíblicos, todos los intentos en transfusiones inicialmente fallidos y después satisfactorios, de que la sangre sí era realmente útil para la vida. Y por otra parte teníamos que tenía un riesgo, ya sea de complicación de tipo inmunológico, infeccioso, o complicaciones tardías, que vamos a ir viendo posteriormente. Le pongo aquí la moneda, en este caso un euro, porque vemos como un mismo componente va a tener 2 caras que van a tener una utilidad y un riesgo determinado. Es haciendo énfasis en ese paradigma. Hasta la fecha se conocía ya que la transfusión de sangre ya tenía cierto efecto en la vida del paciente, tenía algo de seguridad, pero no había unas normas internacionales que me estuvieran rigiendo a quién iban a transfundir, quién iba a ser el posible donante, quién iba a procesar ese componente, y se hacía de forma aislada. Entonces, finalizada la Segunda Guerra Mundial, se introduce, es decir, se crea en 1945 la Organización de Naciones Unidas. Posteriormente, en 1947, se funda la Asociación Americana de Bancos de Sangre,
Y en el 48, a petición de las Naciones Unidas, se crea lo que se llama la OMS. Esta institución crea las regulaciones internacionales que se van a poner en práctica en cualquier campo de la medicina, en este caso las transfusiones. Aquí, como recomendaciones de la OMS, para las primeras medidas se toma que necesita, para una transfusión segura, debe tener un Comité Nacional de Transfusión, debe tener una selección y preparación del personal médico y paramédico, no solamente del personal médico, y que tiene que tener una estructura de sistema, es decir, una estructura de integración a nivel del país. No solamente sea buscar el donante, buscar el receptor, sino que tiene que tener un sistema de suministro, abastecimiento y de que llegue la sangre o el hemocomponente a los distintos tipos o territorios del país en el momento preciso. Que se crean los grupos de hemovigilancia que va desde la extracción de la sangre, el procesamiento y hasta la infusión y posterior a la infusión para buscar las complicaciones tardías de estos pacientes. Y que se creara también un comité transfusional, pero que a nivel local o hospitalario o de servicio de transfusión. Esos son según la resolución de la Asamblea, es decir, de la 28ª Asamblea Mundial de la Salud. Ahora, con respecto al sistema de organización, la estructura recomendada por la OMS debe ser actualmente de 4 índoles. En este caso tenemos la estructura más deseada, que sería el sistema centralizado. El sistema centralizado, por supuesto, esto va a ser en dependencia de la población, es decir, la población o el número de habitantes por cada país. No todos los países que tienen una superficie extensa va a tener un mismo sistema, como es el caso de los Estados Unidos, las Uniones Europeas. El sistema centralizado, donde dicta una organización, ya sea nacional o de índole internacional, en este caso la Cruz Roja, y que a raíz de eso todas las directrices sean a partir de esa organización. Y el sistema descentralizado, el sistema de hospitales y el mixto, que incluye las 3 estructuras antes mencionadas. Aquí hay una serie de acápites donde cabe resaltar que esta es la Asamblea, no es la Organización Mundial de la Salud, donde en 1975 se hace el hincapié fundamental o el endpoint era la utilización y distribución de sangres humanas y su producto. En el 2003 se crea la estrategia global para el sector de la salud con el programa de VIH y el SIDA, y en el 2005 se plantea la propuesta de una sangre segura y el Día Mundial de la Donación de Sangre o del donante de sangre. Se escoge el 14 de junio, que fue la fecha de nacimiento del padre de la inmunohematología, que en este caso es el médico ya mencionado, Karl Landstein. Por eso es que se toma ese día como el médico, es decir, el Día del Donante. Y en el 2010 se hace la disponibilidad de sangre segura y los productos sanguíneos, y en el 2014 la especificidad y sensibilidad de las distintas técnicas para la detección precoz de la hepatitis, que es una de las causas de complicaciones infecciosas más frecuentes durante la transfusión, como vamos a ver posteriormente. Ahora, como recomendaciones de la OMS, vemos dónde van a haber una serie de pasos, cada uno de ellos controlados estrictamente, donde va desde la extracción de sangre del donante hasta la infusión de sangre del paciente, en este caso del receptor. Vemos una primera etapa donde estaría la promoción, después la colección, el análisis, la separación, la selección del componente sanguíneo, es decir, porque aquí vendría el descarte de sangre, y el almacenamiento, la distribución, una transfusión y un seguimiento de ese personal transfundido. Ahora, como concepto y como habíamos visto anteriormente, la seguridad transfusional va a estar determinada sobre todo por 3 directrices. Una es en los 4 primeros, es decir, desde la promoción hasta la distribución, va a ser el objetivo fundamental de obtener un hemocomponente seguro. Es decir, tener la sangre desprovista de cualquier proceso infeccioso, y los 2 últimos sería lo que se conoce como la transfusión segura.
Es decir, sangre o hemocomponente seguro más una transfusión segura daría en caso lo que es la seguridad transfusional y acompañado del factor tiempo, que es un factor bien determinante para el uso de la sangre. ¿Por qué razón? Hay personas, es decir, el tiempo en los países desarrollados y en los países de bajos recursos, el paciente o receptor varía en dependencia de la utilidad de la sangre. En los países desarrollados, el principal receptor de sangre sería en este caso los politraumatismos, serían las operaciones cardiovasculares, mientras que en los países de escasos recursos serían los niños y las anemias, sobre todo en la primera infancia. El tiempo de disponibilidad de la sangre a la llegada del receptor es de vital importancia porque si lo necesita y está bien indicado, no podemos retrasar su llegada a la transfusión. Aquí el artista Van Hooster, del siglo XVIII, un portugués, donde refleja la agonía de una dama, es decir, se conoce como la dama anémica, donde está reflejando la agonía de esta paciente que supuestamente necesita una transfusión. Ahora, como la primera parte que viene en correspondencia a la promoción, que es el primer eslabón donde se va a procesar el hemocomponente o la selección del donante, va a estar determinada sobre todo por el tipo de donante que existe. La transfusión de la sangre o el hemocomponente es un trasplante de tejido, es decir, no es un medicamento, se toma como un trasplante de tejido donde el tipo de donante puede ser o un autólogo, en el caso de que el paciente y el receptor sea el mismo donante, es decir, ya sea para una cirugía electiva, una persona que se va a operar en 3 meses puede hacer una autodonación, se refrigera y en el caso de la necesidad o el proceder quirúrgico se le autoinfunde al mismo paciente. Este, por supuesto, es el tipo de donación más segura que tenemos. El otro tipo de donante, que sería el halogénico, se describirían 3 variantes. Uno va a ser el voluntario, el remunerado y el de reposición o el familiar. ¿Qué importancia tiene esto de hacer una promoción en el caso de aumentar los pacientes, es decir, los donantes que son de tipo voluntario? Según los datos de la OMS de 2017, vemos como el mayor porciento de donante va a ser el de tipo de reposición. Eso aplica incluso aquí en el mismo Salvador, donde el donante de tipo de reposición va a ser el que mayor frecuencia y el tipo de sangre de donación total. La donación de tipo aféresis, que es la más importante, está en bajos niveles actualmente, en niveles internacionales y nacionales. Y le sigue como en orden de descendencia el voluntario y el remunerado. Aquí vemos la proporción de donantes no remunerados, el voluntario, según la Global Database de seguridad transfusional. Esto es una organización que se creó en 1998 con el objetivo de llevar las estadísticas transfusionales, donde integran 6 regiones con 180 países, donde se van a recoger datos, en este caso del 2008 al 2013, y se edita en el 2016 y se publica en la OMS en el 2017 con el objetivo de llevar las estadísticas transfusionales. Aquí vemos el grupo africano, el americano, el este mediterráneo, el europeo, el sureste asiático y el oeste del Pacífico. Vemos como las transfusiones, es decir, el total de pacientes de donantes, no remunerados, llegaría hasta en mayor cifra, en el 97% en el oeste del Pacífico, mientras que en el este del Mediterráneo sería la menor proporción, y el objetivo de esta promoción o esta selección de pacientes, de donantes, sería llevarlo a un máximo de donantes no remunerados, que es el altruista. ¿Por qué razón hay que seleccionar los grupos de pacientes, los grupos de donantes?
Esto es importante porque ya uno no va a buscar una población que tenga un riesgo determinado, sino uno va a trabajar en poblaciones donde se supone que tienen la menor cantidad de actividades o procesos virales, sobre todo en pacientes no, es decir, no de alto riesgo. Aquí en el proceso de colección de la sangre van a haber 4 procesos fundamentales. Es decir, un primer momento donde sería la entrevista, después pasaríamos a una colección, una identificación por código de barra y el análisis. En la entrevista vamos a ver que las condiciones de salud o parámetros biológicos del paciente, o del donante en este caso, no se trata de un paciente, y donde va a tener la apariencia saludable, la edad entre 18 y 65 años, el peso igual o superior a 50 kilogramos, que sería 110 libras, una presión arterial entre los niveles normales, el pulso, tendría que estar entre 50 y 100 pulsaciones, y la condición de no tener un embarazo o que no esté en los primeros meses de la lactancia materna. Aquí tenemos, según el banco de sangre del Hospital del Seguro Social, donde hay una planilla donde se recogen una serie de datos que ahí no se ve mucho, pero esta es la ficha de evaluación del paciente junto con su consentimiento informado. Aquí en esta tabla vemos donde la distribución por regiones según el método de colección. Según los datos de la Global Database, vemos como el mayor % es la recolección de sangre total, donde el estimado por aféresis es de 11.9 millones de las total de 112 millones de recolecciones de sangre del año 2008 al 2013. Según el método de donación, las donaciones por aféresis solo representan el 11% y el 89% de sangre total. Según el método de colección por regiones de la OMS, vemos donde el método de colección de sangre total predomina en el grupo africano y donde en el grupo europeo y el oeste del Pacífico es donde más se aplica la plasmaféresis. Y también vemos que en algunos países se utiliza como la sangre total como componente, es decir, no se fracciona esta sangre, lo que da una mayor posibilidad de contaminación y reacciones posttransfusionales, donde en algunos países como en Europa el 99% de la sangre sí es fraccionada. Ahora, el análisis de la sangre recolectada. Una vez que el paciente, es decir, que el donante llega al centro de colección, se le van a hacer, es decir, después de la extracción, 2 técnicas fundamentales. Una para ver el componente inmunológico relacionado con la inmunohematología y el otro para el tamizaje o la pesquisa de las infecciones. Aquí vemos cómo se tipifica el sistema BO, el RH y los anticuerpos irregulares, que serían el MNS, el DUFI, el KIT y el KEL. ¿Qué sucede con esto? En la inmunohematología, anteriormente se hacían en métodos manuales, donde el sistema BO se podía tipificar por lo que era la laminilla o por el sistema de túbulo. Ahora actualmente lo que se está haciendo es aquí lo estamos haciendo con el equipo del sistema IH, que es de 4ª generación, donde no solamente vamos a tipificar el fenotipo, sino vamos a tipificar los halons, es decir, los anticuerpos contra los grupos sanguíneos. El sistema BO, como habían comentado, es un sistema que hay una proteína H donde se asienta la glucosilación de esta proteína, y va a dar si es con el antígeno A, con el antígeno B, o si no tiene antígeno, es decir, de glicosilación, daría el fenotipo Bombay, es decir, el O, y el fenotipo Bombay, donde la proteína H no está presente, es decir, no se glucosila, pero que sí tiene genotípicamente
el ABO. Y el RH. Y el tamizaje, que sería en busca de las infecciones virales del VIH-1, el virus de la hepatitis B, hepatitis C, el HTLV, el 1, el 2, las infecciones parasitarias de Chagas y la bacteriana de sífilis. También se hace el anticuerpo anticor, que sería contra el virus de la hepatitis B. En la inmunematología, el objetivo fundamental es tipificar el componente sanguíneo y clasificarlo según un grupo. El ABO, RH y los anticuerpos irregulares. Como habíamos mencionado, ya el sistema automatizado me daría la ventaja de que la evolución de las técnicas, sí, a ver si entramos en sincronía, estoy un poco nervioso. El sistema ABO, aquí vemos que la mala tipificación tiene gran trascendencia sobre el producto de la sangre. Las técnicas más sensibles que tenemos serían el de tipificación por el equipo, el automatizado, que en este caso sería el IH. Tenemos como la separación de los tres grupos. ¿Y qué pasa aquí? Aquí vemos como el gel, es decir, en este equipo no solamente me va a dar el genotipo eritrocitario, sino los anticuerpos contra esos antígenos de superficie. En este caso vemos cómo se separa el grupo, ahí lo voy a explicar sin los tres grupos sanguíneos, es decir, el sistema ABO tiene la característica de que es una glicosilación o una puesta de un carbohidrato en el antígeno H, ¿no? Ahora, sí genotípicamente tiene codificación para, esta codificación es en codominancia, donde si está el gen A y es A y el B se van a codominar y sería, es decir, la expresión fenotípica sería la glucosilación de esa proteína H en A y en B. Si se codifica para A y para 0 sería fenotípicamente A, y si sería genotípicamente el B, sería la codificación para el antígeno B. Ahora, hay veces que hay una variante que se llama fenotipo Bombay. En el fenotipo Bombay sí hay una variante de la proteína que se va a glicosilar y genotípicamente puede ser un A o un B o un AB, pero como la proteína que se va a glicosilar no está, es una variante alélica, no se glicosila y entonces tendría un fenotipo que se comporta como un o un 0, pero que inmunológicamente sí va a tener anticuerpo contra el A y contra el B. En este caso vemos cómo se hace un control donde el equipo va a tomar sobre todo el grupo A, el B, un RH y el control. Pero no solamente nos quedaríamos como el antígeno, sino con el anticuerpo también, donde si vemos que tiene negatividad para el A, negatividad para el B, sería un 0, ¿no? Y el control que tiene que ser también negativo. Ahora, no necesariamente tenemos que quedarnos conforme con eso cuando es un O negativo, y tenemos que montar lo que se llaman los anticuerpos contra el antígeno A y contra el antígeno B. Porque aquí sí sería A negativo y B negativo, caería en un grupo O.
lo que puede tener en el suero, no puede tener anticuerpos contra el A ni contra el B, aquí tendría que dar, es decir, si es O, tenía que tener anticuerpos ante A y ante B. En el fenotipo Bombay, si tiene un antígeno H que no es capaz de ser glicosilado, podría tener un fenotipo O, pero no tendría ni anticuerpos ni contra el A ni contra el B para evitar un falso positivo. Y la tipificación de los otros antígenos irregulares, generalmente el antígeno de mayor mortalidad asociada a la transfusión es cuando hay una mala tipificación de tipo AB. Este tipo AB, porque los anticuerpos que son anti-A o anti-B son de tipo IgM, que es una inmunoglobulina pentavalente, donde tiene una reacción hemolítica posttransfusional inmediata, pero que es asociado a hemólisis intravascular porque es por reclutamiento de complemento. Es decir, si hay una mala tipificación AB y se transfunde un hemocomponente a otro paciente no AB, el tipo de respuesta va a ser inmediata porque la inmunoglobulina de tipo IgM es la que va contra el A o contra el B, y al ser el tipo de hemólisis intravascular va a ser más aparatosa, va a ser un tipo de hemólisis inmediata, va a haber liberación de la bilirrubina, la LDH, consumo de lactoglobina y depósito con liberación interleuquina en los glomérulos y con una insuficiencia renal aguda y con el subsiguiente shock y fallo múltiple de órganos. Ahora, aquí en el tipo RH, en el complejo RH, que sería D, el E y el F, los antígenos, sí tendríamos como una mala tipificación de esa puede llevar a una hemólisis posttransfusional, pero que no sería de las agudas, porque el tipo de anticuerpo sería de tipo IgG y la hemólisis va a ser más bien extravascular por unión al fragmento FC y una hemólisis extravascular que sería a nivel del sistema retículo endotelial. En el caso de los anticuerpos irregulares, muchas veces el paciente, es decir, el donante tiene un sistema ABO, un RH, pero puede tener otros tipos de antígenos que pueden desencadenar una respuesta inmunológica. En este caso, la respuesta inmunológica puede ser por otros anticuerpos dirigidos contra el sistema DUFI, el KIT, el KEL, el Luteran y el MNS. Estos son haloanticuerpos que se ponen, es decir, cuando un paciente está transfundido o un politransfundido, va a crear haloanticuerpos porque están en constante exposición a los antígenos y puede desencadenar lo que se llama las hemólisis o las reacciones transfusionales tardías. Ahora, aquí en el tamizaje, que sería lo que en correspondencia a las pruebas virológicas, vemos cómo las técnicas de sensibilidad para la demostración de las infecciones, ya sean virales, parasitarias o bacterianas, han ido evolucionando. Normalmente para la demostración de cualquier germen tenemos lo que se llama los métodos directos o los métodos indirectos. Esta sangre o este hemocomponente se va a poner en proceso para uno detectar si tiene alguna exposición a infecciones de tipo viral o de tipo bacteriano o de tipo parasitario. Cuando un germen, cualquier tipo de ya sea una bacteria, un virus o un parásito o un hongo, penetra al organismo, burla la barrera fisiológica, se pone en contacto con el sistema inmunológico. Este sistema inmunológico tiene dos tipos de respuestas, la respuesta innata y la respuesta adquirida, ¿no? Entonces, al estar en correspondencia o en unión, en dependencia del tamaño de esta infección, es decir, de este germen, va a ser el tipo de respuesta adquirida. Si es un germen que tenga menor peso molecular, va a tener la capacidad de unirse a lo que son las células nucleares de cualquier barrera epitelial o membrana, y donde se une al HLA tipo 1, y este HLA tipo 1 le presenta a los linfocitos CD8, que hace lisis instantánea. Entonces, los de mayor peso molecular, que ya sea un antígeno que tenga, tomamos como antígeno cualquier proteína de más de 5 aminoácidos, es decir, o un oligonucleótido, o un oligopéptido, perdón, más de 5 aminoácidos,
y los que pasen de 15 ya serían unidos al HLA tipo 2. El HLA tipo 2 es una proteína que se expresa sobre todo en las células presentadoras de antígenos. Como la infección sería de mayor tamaño, ella no es capaz de ser introducida intracelular de las células mononucleares y es fagocitada por el sistema retículo endotelioide o las células presentadoras de antígenos. Esta hace una fagocitosis por los lisosomas y agarra una partícula antigénica, la que es expresada en el sistema HLA tipo 2. El HLA tipo 2 son dos cadenas, alfa y beta, con sus variables alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, que tiene la capacidad de unirse a antígenos de más de 12 aminoácidos en su composición, y viaja por el sistema linfático. En el sistema linfático hay un acúmulo de linfocitos B inmaduros donde se le presenta es decir, este HLA2 que está expresado en la célula presentadora de antígeno, se lo presenta a los linfocitos CD4 y los CD4 se lo presentan al folículo linfoide que está en el ganglio, y en el folículo linfoide esos linfocitos B inmaduros que expresan el receptor B no mutado empiezan un proceso de transformación donde se desarrolla el cromosoma 14. Aquí es donde se sintetiza la posición variable de la cadena pesada y la constante, que tiene 3 dominios, el VDJ y la fracción constante, y hay una activación de la Activated Induced Amidasa, una proteína que lo que hace es modificar la región variable añadiéndole un deoxiruracilo y con ese objetivo de hacerle un anticuerpo específico contra un germen determinado. Estos linfocitos B van a migrar del centro germinal a la zona, la light y la dark zone del centro germinal, y se presenta nuevamente el antígeno donde se va a hacer una especificidad contra ese antígeno, y posteriormente ese clon de linfocitos B que ya está maduro contra ese antígeno va a ser una expresión de la BSL2 con una proteína antiapoptótica y crea un anticuerpo específico contra el antígeno específico ya presentado. Ahora, el anticuerpo inicialmente es de tipo IgM. Este IgM dura hasta de los primeros 7 hasta 14 días y hace el switch al tipo IgG. ¿Para qué doy toda esta introducción? Los gérmenes, cuando llegan al organismo, ya sea un virus, un parásito, un hongo, tiene un proceso de maduración de unos linfocitos B específico, lo que va a demorar el tiempo de inmunización y de respuesta inmunológica contra ese germen. Primero la IgM, después la IgG, que hace el switch a partir de los 21 días y aparecen ese anticuerpo. Los métodos que utilizamos anteriormente para la detección de cualquier proceso infeccioso serían de tipo directo o de tipo indirecto. El de tipo indirecto, ya sea por la demostración de un anticuerpo contra ese germen o por la demostración del antígeno, que ya sí sería directo, que esto es lo que conocemos como los métodos serológicos, pero que tiene la desventaja de que estas técnicas de serología tienen el periodo de ventana. El periodo de ventana no es más que desde que ese proceso que el organismo se está exponiendo a cualquier proceso infeccioso hasta que desarrolla la respuesta inmunológica. Todo ese tiempo no se van a detectar todavía el anticuerpo y por tanto no se va a dar como un positivo para esa enfermedad. ¿En qué nos basamos? Antiguamente estos métodos serológicos pueden ser inmunoenzimáticos, pueden ser de tipo inmunoquímico o ligados a enzimas. Es decir, un anticuerpo que va dirigido contra un antígeno o contra un anticuerpo y que tiene una reacción, ya sea por inmunofluorescencia, por fluorocromo, puede ser por química y por asociado a los positriones, emisión de positriones, que estos serían los radioisotopos, que son los métodos serológicos que utilizamos. Ahora, ¿qué es lo que tiene de desventaja estas técnicas serológicas? Estas técnicas serológicas tienen que tener un periodo de ventana que tiene que a ley el organismo crear un anticuerpo contra ese germen para uno detectarlo. Y si vemos que está en el periodo de ventana, no lo vamos a detectar, por lo tanto, es que tiene un valor, caería en lo que se llama en los valores falsos negativos. Es decir, testeamos ese paciente o ese donante y me puede dar negativo y no necesariamente tiene. Ahora, posteriormente se han introducido nuevas técnicas. En este caso,
en el 1990 se introduce, ya no era la respuesta inmunológica, sino antígenos específicos de esos procesos infecciosos y demás. En el caso de la hepatitis B, tenemos que el primer antígeno que se eleva es el de superficie, pero previo a esto tiene el core. Y entonces también tomamos las mismas técnicas serológicas para detección no solamente del anticuerpo, que sabemos que es a partir de los 14 días como mínimo, y tomamos lo que se llama la serología para los antígenos. Esta todavía tiene un periodo de latencia también, donde cuando hay una prima infección de cualquier proceso infeccioso, ya sea viral, la carga de ese virus no está en los niveles medibles por los equipos automatizados actualmente, y pasaría también como un falso negativo, donde hay que tener una replicación y también nos demora hasta unos 5 días para detectar el antígeno en superficie o los antígenos que uno esté tomando por método serológico. Y aparece lo que se llama la técnica del método NAT, que es Nucleotide Acid Test, donde este tipo de técnica tiene la ventaja que no necesitamos de que exista una alta carga viral, ni necesita que el organismo se haya sensibilizado o haya creado un tipo de respuesta para detectar los anticuerpos, donde solo vamos a detectar lo que es el material, es decir, del DNA o el RNA. Sabemos que todos los virus como estructura van a tener, como toda molécula, va a tener las macromoléculas. Puede tener un material genético que es en base a DNA y RNA. La diferencia es igual la de desoxiglucosa, es decir, una cadena de polinucleótidos o de polirribonucleótidos, donde están unidos por un enlace fosfodiéster, y es lo que codifica para las proteínas, ya sea de sucálcides o sus grupos antigénicos, que son los que tienen la capacidad patógena. Y lo que va a tener en la superficie los antígenos, ¿no? Y por aquí tenemos los anticuerpos creados contra ese virus. La serología se basa principalmente en la detección por métodos inmunoenzimáticos, es decir, introducimos un antígeno, un anticuerpo dirigido contra este anticuerpo contra el proceso viral, o introducimos un anticuerpo ya marcado con un radioisotopo o con métodos inmunoenzimáticos, que es lo que conocemos como ELISA, dirigido contra antígenos de superficie o del core de cualquier infección, o podemos tener el método de replicación del DNA o el RNA por reacción en cadena de la polimerasa, que en este caso lo que se hace es una secuenciación o una amplificación del material genético. No necesariamente tenemos que tener una elevada carga viral para detectar el germen. Solo ponemos una sonda que va específico contra un segmento del DNA o el RNA o una transcriptasa inversa, y lo que hacemos es que se sintetiza por mediación de una ARN transcriptasa o una ADN transcriptasa, y documentamos la presencia de ese material genético. Ahora, esta es la sensibilidad de la que tenemos, es decir, o lo que tenemos con respecto a la detección de estos procesos infecciosos. Vemos aquí como el virus del VIH lo vamos a detectar sobre todo en los primeros 10 días de inoculación. Vamos a ver que lo primero que se eleva es el RNA en sangre. Por eso es importante que si es antes del día 20 no podemos hacer otro tipo de técnica serológica, sino por el método de NAT. Quiere decir que tenemos 10 días donde no va a ser detectable por los métodos convencionales. A partir del 10º día ya sí aparece material de RNA, y lo que sí es posible documentar por la presencia de estas técnicas, que es el tipo de amplificación de los nucleótidos. Ya a partir del día 15 aproximadamente sí se eleva un antígeno de membrana del VIH, donde se llama el antígeno P24, donde por la carga viral que va a ir en crescenso se va a poder detectar, ya sí sería por método serológico, en este caso anticuerpo contra el antígeno P24, pero hasta el momento no podemos hacer los métodos indirectos, que serían las pruebas serológicas, es decir, contra anticuerpos desarrollados contra el mismo VIH. Aquí vemos cómo la sensibilidad de las técnicas va a variar en dependencia de la infección.
vemos que de primera generación tenemos los anticuerpos o antibodies dirigidos contra los anticuerpos contra el VIH, que estos se detectarían inicialmente a partir de los 50 días. Después de segunda generación, ya por método igual inmunoenzimático de ELISA, son anticuerpos dirigidos contra anticuerpos contra el VIH, y ya de cuarta generación, donde ya no solamente son los métodos serológicos dirigidos contra el anticuerpo, sino contra antígenos de superficie, y posteriormente tenemos de última generación los métodos NAT, que es Nucleotide Acid Test, que es por la replicación de material del DNA o el RNA. Aquí vemos cómo, según organizaciones internacionales, las estadísticas de infección por lo que mayor causística o frecuencia de infecciones van a ser, en orden de frecuencia, el virus de hepatitis B, en segundo orden el virus del VIH, es decir, el virus de inmunodeficiencia humana, y el virus de hepatitis C, que sería en última instancia. Según datos de la organización, o decirlo, del Banco Internacional Monetario, dividen a los países en 4 grupos según su forma de adquisición, y donde los países de bajos recursos van a tener la mayor incidencia de infecciones, sobre todo en primer lugar hasta un 3.70 de infecciones por hepatitis B asociadas a las transfusiones. Le sigue en orden de frecuencia el VIH, y en el tercer lugar sería el virus de la hepatitis C. Todo esto es condicionado por el tipo de técnica y la sensibilidad. En otras instituciones solo se hacen técnicas serológicas, y serológicas solamente contra los anticuerpos, que tienen la desventaja de que muchas veces un paciente inmunodeprimido que tenga título de anticuerpos disminuido, o que esté en un periodo de incubación precoz en que aparezcan los anticuerpos, o que tenga una variante fenotípica del antígeno, no se van a detectar estos anticuerpos por método serológico. Entonces, para aumentar la sensibilidad, le ponemos técnicas sobre todo de antígeno contra anticuerpos, y contra el antígeno y contra el anticuerpo. Y a partir de 1991 se introdujo lo que se conoce la técnica de NAT, que ya me da el margen de que en menos tiempo puede detectar la prima infección por el VIH, o virus hepatitis C o hepatitis B, o también esto consta para las infecciones bacterianas también. En el caso de las infecciones bacterianas, también toda bacteria tiene una doble capa lipídica que está inmiscuida, es decir, sobre todo los triacilglicéridos, proteínas de membrana, que son los que representan los grupos antigénicos, y intracitoplasmáticos va a tener los organelos membranosos. Hay muchos que no tienen núcleo, que está el material genético disperso, y las técnicas siempre van a ser dirigidas contra anticuerpos serológicos, antígenos, o contra el material genético, que es la otra prueba. Y en el caso de las bacterias, es decir, treponema pallidum o cualquier otro proceso de infección, también tenemos los cultivos, pero que no es de sensibilidad para una infección, ya esté en una fase latente de una sífilis, o en un GAPS, que son los periodos donde no hay actividad de la bacteria. Aquí vemos cómo el tipo de la incidencia de las infecciones o la prevalencia va a ir disminuyendo en dependencia del incremento de las nuevas técnicas, donde aumenta la sensibilidad, y los valores de falso negativo se va a reducir, que hasta el 2001 tenemos como el virus del VIH, es decir, el virus de inmunodeficiencia humana, disminuye hasta una infección por cada 1.900.000 personas transfundidas. El virus de hepatitis C disminuyó a 1 en 1.600.000, y el virus de hepatitis B disminuyó a una persona por cada 180.000 personas transfundidas. Esto es gracias a la introducción de las nuevas técnicas, que me dan la posibilidad de detectar los procesos infecciosos en estadios más precoces de los donantes. Aquí vemos cómo el periodo de detención, según la prueba utilizada, vamos a ver que el VIH se puede, por métodos, el que está en rojo es por detección serológica, ya sea del antígeno o del anticuerpo, que va a ser a partir de los 20 días en adelante es que se puede detectar. Quiere decir que tengo 20 días donde ese donante, si tuvo una exposición o tuvo una infección, va a ser negativo. Y por método de NAT se reduce el tiempo de detección hasta los 5 días. Quiere decir, 5 días después de la infección,
donde todavía no tiene elevada carga viral o no tiene ninguna manifestación clínica o incluso detección por método serológico, ya va a ser detectable por este tipo de técnica. En el caso del virus de hepatitis C, también se reduce a 4, es decir, a 5 días la detección del virus de hepatitis C, y por método de detección de antígenos, anticuerpos, ya sería la serología, sería hasta 58 días, que son aproximadamente 2 meses. Y en el virus de hepatitis B tenemos que por métodos NAT se empieza a identificarla a partir del día 35 y a partir del día 53 por métodos de serología. Esto nos da el margen de conocimiento de que si tenemos una persona que esté se le recolecte sangre y está en ese periodo, va a ser un falso negativo y tenemos la posibilidad de exponer a un paciente o a un receptor en infección sin haber sido con un test específico sensible para la época. Es decir, aquí vemos que me gustaría, y ahí le voy a pedir permiso porque es que al principio estaba algo nervioso, no sé por qué razón, será el hambre. Mire, aquí le quiero explicar esto porque sí me daría pena pasar por alto, y es una cosa que es tan básica que van a pensar que los nervios me... Bueno, el sistema ABO no es más, en la membrana de los eritrocitos hay unas proteínas que tienen capacidad antigénica. Antígeno es cualquier proteína o un antígeno modificado fenotípicamente que sea capaz de desencadenar una respuesta inmunológica. Ahora, tomamos como antígeno eritrocitario, hay varios grupos, pero el principal es el tipo ABO. Es una proteína que está en la membrana del eritrocito, donde es capaz, por una codificación genética, si se glucosila con el gen que codifica para la proteína que glucosila para la codificación A, va a ser el grupo A. Si estos genes son codominantes, quiere decir que si se expresan los dos, se van a expresar, es decir, si genotípicamente está el A y el B, se van a expresar el antígeno A y B. Si está el A y el 0, se va a expresar el A fenotípicamente, es decir, la proteína en la membrana unido al carbohidrato. Y si genotípicamente no hay ni A ni B, no se va a glucosilar, y entonces sí daría lo que se llama el fenotipo 0. Fenotipo es una cosa y anticuerpo es otra. ¿Por qué razón? Le había comentado aquí lo del fenotipo Bombay. En las técnicas antiguas se tipificaba, se tomaba un anticuerpo tipo antiglobulina que iba dirigido contra un grupo de eritrocitos y se ponía en una laminilla, en un tubo, y esto me iba a aglutinar los eritrocitos, ¿no? Ahora, si es contra el antígeno A, me aglutina los que son A positivos. Si tiene el antígeno en el eritrocito es B, me va a aglutinar el B, y si tiene 0, es decir, ni A ni B, no me las aglutina, y entonces sería lo que es el fenotipo 0. Ahora, los que son de grupo A van a tener anticuerpos contra el B, y los que son B van a tener contra el A, es decir, viceversa, y los que son 0 van a tener contra el A y contra el B, y los que no, son AB no van a tener. Esto es importante en las técnicas. ¿Por qué razón? Lo que se hace es la tipificación de fenotípicamente de ese antígeno, pero normalmente tiene que haber en el suero un anticuerpo contra el grupo eritrocitario o el antígeno contra respondiente. Entonces, en el caso del A y del B, fenotípicamente están ellos dos coexpresados, pero no puede detectamos los anticuerpos contra el A y contra el B, los cuales tienen que ser negativos. ¿Por qué razón? Muchas veces se codifica genéticamente un antígeno A y el B, pero que la proteína que se va a glicosilar no está presente o tiene un alelo o una variante, no se glicosila y fenotípicamente se comporta como un grupo sanguíneo 0. Y no es así, porque ese paciente va a tener anticuerpos contra el A y contra el B porque genéticamente tiene codificación para el AB, que es lo que se conoce como el fenotipo Bombay, me puede dar una falsa tipificación. Por eso que en los métodos actuales, que no es por las técnicas de antígeno directo contra el eritrocito, que son por método de gel, vemos como este tipo de técnica me va a detectar no solamente el fenotipo, sino el anticuerpo. Eso se le hace inicialmente a todo donante, porque para descartar el fenotipo Bombay. Si es un A, tiene que tener el anticuerpo contra respondiente.
Y si es un B, igual contra A. Y si es un 0, no puede tener anticuerpos, que es lo que vemos aquí. Mire, aquí vemos anticuerpos, es decir, este es antígeno, este es el RH, que sobre todo es el D grande, y aquí vemos unos anticuerpos, que es decir, no es el antígeno, es el anticuerpo. Veríamos que si este paciente aquí corre el A y aquí es B, no es ni A ni B y lo tipificamos como 0, ¿no? Y vemos como el RH sí corre y entonces sería un 0 positivo. Pero le montamos técnicas control donde es para evaluar si tiene anticuerpos contra el A y contra el B. En ese caso, si es O y no es un fenotipo Bombay, sí va a tener anticuerpos contra el A y contra el B. Ahora, si es AB, montamos A positivo, B positivo. El RH puede ser positivo o negativo, pero aquí sí tendría que estar negativo el anticuerpo. Esto me da una mayor sensibilidad a la hora de tipificar. Y después montamos los otros anticuerpos irregulares. Los que mayor capacidad antigénica son los que son el tipo A y B por el tipo de anticuerpo que se desarrolla contra ellos, que es un tipo de anticuerpo de tipo IgM y que va a dar una hemólisis posttransfusional inmediata con todo lo que se conoce como el shock, por la liberación de interleuquina, pero es por la hemólisis intravascular, que es por reclutamiento del complemento. Esto sobre todo en los anticuerpos irregulares, que es los otros anticuerpos que se buscan, van a destacarse sobre todo los que son innatos, es decir, el complejo MNS, que sí puede tener aloanticuerpos, es decir, no son anticuerpos contra uno mismo, sino contra otro grupo sanguíneo que sea el MNS, pero son de tipo IgG. Las hemólisis van a ser tardadas, no van a ser agudas. Y lo que se conoce como el Duffy, Kit, Kell, Lewis, Lutherin, que son antígenos que llevan el mismo nombre del que lo descubre, que también son aloanticuerpos. Esto se ve más bien en pacientes politransfundidos o que han sido, o en las mujeres que han estado en embarazo o que se han politransfundido. Una persona que uno le va a buscar los anticuerpos irregulares porque puede que uno lo transfunde y no suban los niveles de hemoglobina y tú lo ves que empieza a desarrollar, al segundo o tercer día empieza a desarrollar elementos de hemólisis. Todo paciente politransfundido que lleve más de 6 transfusiones en un año, hay que buscarle lo que se llama los aloanticuerpos o los anticuerpos irregulares, porque puede tener ya la inmunización contra un antígeno específico y hay que darle la sangre inmunofenotipada. Eso sí me lo entienden, porque al principio como que me puse un poco nervioso, no sé, que pensé que me iban a morder, es la primera vez, ahí sí, pero eso lo entiende bien. Entonces, primero en la entrevista, después los datos personales de ese paciente, los parámetros biológicos y después que vamos a la colección, donde en la colección hay que ver el tipo y método más sensible, es decir, lo ideal sería por aféresis o puede ser de sangre total. La aféresis la ventaja que tiene es que la infusión sería de un solo donante, no sería de varios. Una persona adulto sería una unidad de plaquetas por cada 10 kilos de peso, serían 6 a un adulto promedio de 60 kilos. Entonces son 6 donantes que le estamos poniendo en mayor riesgo. En las aféresis solo una donación de aféresis va a dar para 6 unidades de plaquetas. Igual sucede con los glóbulos rojos. Después de esa colección, el tipo de colección, el método más específico es la aféresis, después el tipo de análisis que puede ser por método inmunohematológico para la tipificación del antígeno, es decir, los antígenos ABO, el RH, anticuerpos irregulares, y el fenotipo Bombay, y después tendríamos lo que se llama los métodos serológicos, que es para la exposición a las infecciones. Métodos más sensibles, el NAT, es decir, porque acorta el periodo de detección de ese antígeno. Después le siguen los anticuerpos antígenos y después los anticuerpos anticuerpos de la sensibilidad por independencia de la respuesta inmunológica. Aquí vemos el periodo de infección, vemos la causística, vemos cómo se ha reducido a partir de la introducción de los distintos tipos de técnicas, la detección. Ahora, los requisitos de almacenamiento, eso lo habíamos comentado en las posiciones anteriores. Vemos como los glóbulos rojos, ya esto es como hemoderivados, de 1 a 6 grados, y si es por trasplante de 1 a 10 grados centígrados, y el tiempo de duración de hasta 34 días. Las plaquetas de 20 a 24 grados centígrados, pero que tiene que tener removedor. Y el tiempo de duración no más de 5 días. Y el plasma pobre en plaquetas, que tiene que estar a menos 18, porque este es el plasma fresco congelado,
Y en transporte a menos de 18 también, y puede durar hasta un año, que son los 365 días del año. Aquí vemos las características de las donaciones de sangre según, es decir, el porciento de sangre descartada según la almacenamiento. Es decir, el mayor porciento va a ser secundario a la detección de infecciones de transmisión. Es decir, los procesos infecciosos, el otro porciento es por el tiempo de expiración, y un gran porciento que representa del 3 al 17% sería respectivamente problemas de procesamiento y una muestra no colectada en tiempo. La selección del paciente es lo otro que sí sería importante. No a todo paciente necesita sangre, ni sangre total. Hay algunos que necesitan glóbulos rojos, según la condición premórbida, es decir, si es una anemia, los tipos de transfusiones. Aquí hay las normas internacionales para la eficiencia de la transfusión, donde se dice que se transfunde abajo de 8, si es con comórbido, asintomático, debajo de 7, asintomático y sin comórbido, y por debajo de 10 cualquier paciente que tenga algún tipo de síntoma. Las plaquetas, que pueden ser profilácticas o pueden ser terapéuticas. Las profilácticas es si tiene alguna trombopatía o tiene es decir, trombopatía son los trastornos cualitativos de la plaqueta. Y cuantitativamente, si está abajo de 10.000 en ausencia de sangramiento, abajo de 20.000 con cualquier comórbido o infección o fiebre, y si hay una cirugía electiva, tiene que tenerse más de 50.000 para una cirugía menor y más de 80.000 para una cirugía mayor de abdomen, o más de 100.000 en el caso de una cirugía del sistema nervioso central. Las reacciones posttransfusionales, que van a ser ligadas a pueden ser de tipo inmunológico, infecciosa, y que en el periodo de tiempo en que se establecen pueden ser inmediatas en las primeras 24 horas, inmunológica o no inmunológica, y tardía después de las 24 horas de la transfusión. Las más temidas van a ser la reacción hemolítica posttransfusional aguda, que esta es por la incompatibilidad ABO, que es por el tipo de hemólisis que hace, que es de tipo de hemólisis intravascular. El tipo de reacción hemolítica, la tardía, que es decir, después de los primeros 3 días, la reacción febril aguda no hemolítica, el rash, la reacción alérgica, la anafiláctica, que esta se asocia generalmente cuando hay déficit de IgA. Y la TRALI, que es lo que se conoce como Transfusion Related Lung Injury, la transfusión asociada a ingesto contra huésped y la transfusión asociada a sobrecarga de volumen y de los citratos que no se ponen ahí. Otros riesgos de infecciones, ya lo habíamos comentado, y todo paciente que lleve más de 2 o 3 transfusiones se considera un paciente politransfundido. Este paciente hay que verlo, consecuencia, buscar las complicaciones tardías, ya sea las infecciones o sea lo que se conoce como la aloinmunización, que es decir, que desarrolla anticuerpos contra antígenos irregulares, Dufy-Kit, el Lewis, el Luteran, el MNS, y la sobrecarga de hierro. Más de 6 transfusiones, por cada transfusión son 250 miligramos de hierro que se le están añadiendo. Quiere decir que más de 6 transfusiones en un año va a tener un paciente una ferritina más de 1000 debe tener, que hay que hacer decir, los títulos de hierro, la ferritina o el hierro sérico. Aquí vemos cómo el costo de una transfusión va a variar en dependencia del país, por supuesto por la técnica utilizada. Vemos como aquí en los Estados Unidos 308 y hasta 36 en los países de bajos recursos. Y a método de exhortación, el 14 de junio, que se celebra el Día Donante de Sangre. Aquí el colectivo del seguro, de los médicos y el personal del banco de sangre.